Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Diana Cerón y en esta oportunidad les voy a hacer la presentación de algunos elementos asociados a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la organización y estructuración curricular? A lo largo de la presentación les voy a ir mostrando algunos elementos enfocados en la estructuración curricular, comprendida como un esquema. De igual modo, también les estaré mostrando algunos elementos asociados a la organización de la relación enfocada a esas experiencias educativas. Para iniciar, es importante comprender que la estructura didáctica de un currículo está enfocada en 3 diseños didácticos. El primero de ellos, el macrocurrículo, el segundo, el mesocurrículo y el tercero, el microcurrículo. Todo aquello de acuerdo a Ortiz 2014. El primer diseño macrocurricular está enfocado en ese plan de estudio y tiene que ver con el mapa de asignaturas o módulos, la extensión por semestres o si va a ser por trimestres o años, el perfil del egresado, los problemas que se deben resolver, los estándares por asignaturas o áreas del conocimiento que se van a tener en cuenta, esos ejes de aprendizaje o contenidos teóricos, prácticos e investigativos que se deben desarrollar a lo largo de la carrera, algunas aclaraciones interdisciplinarias, logros y puntos de contacto que se pueden desarrollar también a lo largo de la carrera que se va a estructurar y también efectivamente la evaluación, el crédito, que es la acreditación, que es tan importante. Para ello se deben tener en cuenta algún material de estudio y algunas fuentes bibliográficas. Bueno, en el mesocurrículo también efectivamente se parte de una justificación, es decir, el por qué, el para qué y el cómo vamos a tratar de desarrollar esa propuesta macro que tenemos ya digamos que en problemas o en ejes problemáticos más contextuales. Para ello se establecen algunos logros u objetivos, los cuales están enfocados en esos contenidos, los cuales responden al perfil inicial que se estructuró, para lo cual se tienen en cuenta algunas metodologías de enseñanza y también algunas metodologías de aprendizaje, algunos recursos didácticos y la evaluación del sistema. De igual modo, apoyados obviamente en referentes bibliográficos. En relación al diseño microcurricular que tiene que ver más con el plan de clase, también se parte de un eje problemático que ya tiene que ver con lo establecido en el mesocurrículo. Algunos logros u objetivos, ya sean generales e integradores, se desarrollan a través de módulos problemáticos, se tienen en cuenta algunos ámbitos de investigación, algunas tareas específicas que debemos desarrollar los docentes, entre ellos el seleccionar esos recursos didácticos para la enseñanza y también para el aprendizaje, además de tener en cuenta algunos referentes bibliográficos que nos van a servir para fortalecer el conocimiento didáctico y también del contenido, y de igual modo aquel material de apoyo que le va a servir al estudiante. Bueno, esta organización macro, meso y microcurricular, todas responden a ese tipo de hombre o de mujer que deseamos pues obviamente formar, ¿cierto? Y las formas en las cuales los estudiantes pueden aprender, para lo cual es necesario efectivamente tener en cuenta las formas en las cuales los estudiantes pueden desarrollar su conocimiento o su acercamiento al mundo desde lo cognitivo, lo afectivo y también lo instrumental. Ahí es donde efectivamente se dan en cuenta o se tienen en cuenta más bien los elementos macrocurriculares. En la mesa se parte de la siguiente pregunta: ¿de qué manera esos contenidos que se van a desarrollar realmente permiten desarrollar en los estudiantes esas habilidades, esas capacidades y esas competencias que demanda la sociedad del momento? Y ahí es donde efectivamente en el microcurrículo se debe tener en cuenta cómo aprenden los estudiantes y cómo deberíamos enseñar los docentes. Bueno, en esa organización curricular o en esa apuesta también de ese proyecto curricular, se debe tener en cuenta las necesidades sociales, las prácticas profesionales, las disciplinas implicadas y los alumnos. Bueno, todo esto efectivamente se puede estructurar de 3 maneras, ya sea de forma lineal, organizado los conocimientos, las habilidades y las actitudes en asignaturas o por módulos, ¿cierto? En los cuales se pueden integrar diferentes disciplinas a partir de concentrarse en relación a la solución de un problema. O en caso tal, se pueden dar las dos, a lo cual se denomina un plan mixto, donde se da la viabilidad de conveniencia de este tipo o de este plan al determinarse un acuerdo entre criterios sociales, económicos, mercados de trabajo, entre otros. Todo eso teniendo en cuenta los diagnósticos iniciales.
Bueno, para lo cual también es importante la evaluación curricular, la cual le da la validez en su conjunto, es decir, esto se debe dar de forma sistemática y sustentado en la investigación. Por eso se habla de una evaluación formativa en la cual visualizaremos si efectivamente esta estructura curricular responde a los desafíos, a las necesidades y a las expectativas de la sociedad, pero también se da de carácter sumativo. Todas estas dos evaluaciones responden al para qué, al qué, al quién, al cómo, al con qué y al cuándo de cada una de las acciones proyectadas y las cuales se deben ejecutar. Bueno, por último y a manera de conclusión y digamos que retomando la pregunta inicial, ¿cuál es la diferencia entre la organización y la estructuración curricular? Entonces vemos que la estructura curricular es un esquema, es decir, nos da un paso a paso de cómo los establecimientos educativos deben programar o deben desarrollar la estructura de su carrera, mientras que la organización hace parte precisamente de cada uno de estos planes que se estructuran y tienen que ver con esas experiencias educativas, es decir, cómo se van a desarrollar los diferentes planes al interior de los establecimientos educativos y con los estudiantes. Bueno, esto es un tema que realmente es largo, pero en esta explicación traté pues como de darles los elementos más importantes, teniendo en cuenta la referencia de Ortiz y Fernández. Muchas gracias. Dios los bendiga.